Estamos aquí casi un mes después de nuestro primer episodio. No es el primero, pero es el primero que podemos publicar. Del cual podemos hablar. Sí, o sea, del cual podemos jactarnos y decir Sí. que pertenecemos a ese gran grupo de podcasteros. Es un podcast entretenido. Yo lo escuché en la madrugada y sí, como que... Por lo menos no te causa indiferencia. Si hubiéramos empezado esto en la secundaria, o sea, cuando apenas nos conocíamos y cuando todavía no era normalizado que cualquier pendejo como nosotros tuviera un podcast, yo creo que nos hubiera ido tal vez mejor. Güey. ¿Mejor? Sí, güey. En primer porque nos hubiera servido para conocernos. En segundo, pues porque hubiera estado muy cagado que dos güeyes de secundaria estuvieran en un podcast. En tercero, porque creo que en esos tiempos todavía era algo innovador. De hecho, hablaremos De la libertad. de la libertad de expresión. Todavía no de la libertad en general. La Abordaremos solamente una parte de la libertad. La libertad está abordado para el capítulo 83. Anótalo, ¿eh? Sí. Eso será en... Te lo prometo que cuando tú ya estés así, pelón, con un tanque de oxígeno, yo ya... Se me quitaron las dos piernas. Por ese tiempo estará ese episodio de la libertad. Sí. Pero hoy es la expresión, la libertad de expresión. Exactamente. ¿Tú qué opinas al respecto? Primero empezaremos con dos casos. El primero es el de Donald Trump. Sí. ¿Qué le hicieron a Donald Trump? A Donald Trump, después de que perdiera las elecciones, después de que sus fanáticos, se puede decir vulgarmente como Yo como no el tengo rebaño. opinión respecto a aquellas personas, entonces te permitiré ¿Expresarme? Sí. Aquel grupo de personas de ultraderecha. Ajá. Pues después de que hicieron su desmán en el Capitolio, ya cuando iban a... No me acuerdo si el Senado ya iba a votar a favor de Biden. El que es que era importante y que ya era para determinar sobre todas las cosas la victoria de Biden. Y censuraron, no censuraron, más bien borraron, eliminaron las cuentas de Donald Trump. Todas las redes sociales que pertenecen a Facebook. Facebook, Instagram. No sé si de WhatsApp, que no tenía WhatsApp. Ajá. El chiste es que el argumento popular Ujú. por el que decidieron censurar las cuentas de Donald Trump, no censurar, repito, me equivoqué, eliminar, pues es que él incitaba a la violencia. Ujú. Es muy Buen importante. punto, hemos de recalcarlo. No solamente lo censuraron, lo eliminaron. Porque mira, por ejemplo, antes, no me acuerdo en qué punto del año los tweets de Donald Trump ya aparecían censurados. O sea, tú ya tenías que darle clic al tweet para ver lo que decía. Ajá. Pero yo digo que se lo ganó por todas las cosas que estuvo Proclamando. sí, tuiteando en Facebook desde el 2017, cuando pues se hizo presidente. Recordemos lo que ponía, ¿no? De que México pagará el muro. Aparte de que dice que los migrantes eran asesinos, delincuentes, violadores. También lo que publicó, bueno, más reciente, lo que publicó del COVID, que culpaba a China de la creación del COVID. O por ejemplo, cuando se burlaba de Greta. ¿Sí sabes quién es Greta? El chiste es que ella defiende el medio ambiente. Y recordemos que pues, no creía en el calentamiento global. Creía que era un invento del capitalismo chino para subordinar. Entonces, yo no sé de política, ni de ambiente, ni de manejo de redes sociales, ni de nada. Lean la descripción del podcast. Sí, una notable ignorancia. El proceso no puede ser diferente. Primero leo la descripción, después lo escucho. Creo que más que nada es un golpe político hacia Trump. O sea, es un golpe más que nada para humillarlo, para exponerlo enfrente del mundo. No, es como, ¿cómo tu ex esposa te va a dejar de seguir antes de que te quiten tus cuentas? O sea, quiero equiparar esto. Recordemos que es acusado de incitar a la violencia. Yo nunca vi un tweet donde dijera, vayan a tomar el Capitolio. Tampoco me di la tarea de buscarlo. Pero se me hace muy irónico que una red social como Twitter, en la cual se permite subir pornografía, en el cual existe, no sé, la cuenta de ISIS o de movimientos todavía más extremistas que Trump, no estén censurados. Por eso yo coincido con lo que dijo AMLO, que pareciera que hay una mafia entre comillas, porque él llama a todo mafia lo que está en su contra, porque parece Yo lo estoy citando. Ajá, Yo estoy citando sus palabras. En la mañanera parece que hay una mafia global que se encarga de censurar a todo aquel que no comparte sus intereses políticos. Yo estoy en desacuerdo Yo estoy en contra de la censura, pero con las especificaciones que diré a continuación. Ajá. Es importante. Sí, escúchenlo. Okay. Primero hablaremos de Stuart Mill, ¿no?
porque él hablaba de la libertad de expresión, afirmando que todos deberían de poseerla, pero al mismo tiempo solamente hay una excepción. Tú no puedes expresar una opinión o un juicio si está dañando a otra persona. Pero, ¿qué es un daño? Sí. Hay una gran diferencia entre que te hagan un daño con me siento dañado. O si en realidad es un derecho para todas las personas la libertad de expresión. Si todos coincidimos en que sí lo es, fue incorrecto retirarle a Donald Trump la capacidad de expresarse. Sí. No solamente es que lo censuraron, es quien lo censuró. Por eso ustedes no lo ven, pero sonreí cuando Ricardo habló de todas las cosas publicadas en Twitter. La red social decide qué puede publicarse y qué no, y a la vez está decidiendo qué es el bien y qué es el mal, qué es bueno escuchar y qué es malo no escuchar, o qué es bueno leer y qué es malo no leer. Deberíamos hacernos una cuenta de Twitter para ver si nos censuran. Está en la decisión de un algoritmo, está en la decisión de una persona. Ese ente es quien define qué puede expresarse y qué no. Es un problema. De hecho, sí. Si todos tenemos la capacidad de expresarnos, pero a la vez otra persona tiene u otro ente tiene la capacidad de censurarte, en sí dónde termina una y dónde empieza la otra. ¿Cómo dañas a alguien con una opinión? Se daña a la persona con opinión cuando puede sentirse identificada. Pero es una identificación negativa. En el derecho, tú eres libre de acusar a cualquier persona. Sí. A cualquiera. Esa persona le estás acusando, pero no es culpable. Porque una persona es culpable hasta es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Yo tengo la capacidad de acusar a cualquier persona, pero hasta que se demuestre lo contrario puedo considerarla culpable. Tengo la responsabilidad de demostrar la culpabilidad. La libertad de expresión también está ligada a la responsabilidad que yo como persona tengo por haber expresado la idea. O sea, es hacerte responsable de tus propias palabras. Pero te puedes hacer responsable de la interpretación que la gente tenga de esto. Buena objeción. Explícame, por favor. Mira, te voy a dar un ejemplo que yo sé que es terrible a comparación de lo que te estás diciendo. A mediados del año pasado... Perdón por interrumpirte. Ya me llegó una idea a la cabeza. Tú puedes sentirte identificado o tú puedes interpretar mis palabras a tu forma. Exacto. Tanto yo tuve la responsabilidad de expresarlas como ahora tú tienes la responsabilidad de argumentar tu acusación. También el acusar a una persona o el censurar a otra persona es una decisión y es una expresión. Tiene la misma responsabilidad tanto el que las expresa como el que las censura. Es la respuesta que yo te daría, pero continúa. No, ya quedó claro. Pero, ¿qué ibas a decir? Es que, mira, hicieron una entrevista a Juan Carlos Osorio. ¿Sabes quién es? ¿Un director técnico? Sí. Y pues él contaba que en el partido de octavos de final del Mundial de Rusia, 2018, que le dijo a sus jugadores: pues yo toda la vida me he preparado para jugar contra Brasil, yo estoy listo. ¿Ustedes están listos? Sorpresivamente, la respuesta del grupo, del vestuario, fue un silencio total. Que él se deslinda y que por eso ya no renovó su contrato, pues porque se dio cuenta que el equipo no estaba preparado. Y muchos periodistas y algunos jugadores pues lo señalaron. Que tú como director técnico tienes la responsabilidad de animar al equipo. La respuesta a las réplicas que recibió por su aclaración fue: yo me hago responsable de mis palabras, pero no de las interpretaciones que tengo. Una vez aclarándolas, no hay mucho lugar a interpretación. Y es algo que podemos ver con el podcast. Cuando hace unos momentos que te dije pues que somos unos pendejos y que es necesario recalcarlo, que no somos expertos de nada. Lo estamos aclarando. Aún así, si tú eres responsable, ¿qué tan responsable te debes de hacer de tus palabras? Como tú, Nathanael, o como yo, Ricardo, podemos hacernos responsables de nuestras palabras. Y volvemos a lo de Trump. Si es algo que incita al odio. Kierkegaard habla de la prensa. Para él, el problema de la prensa es precisamente que te retira tu capacidad de responsabilizarte de tus palabras. No solamente porque no es posible en una red social, por ejemplo. Las redes sociales son el culmen de lo que Kierkegaard le llamaba prensa. Si antes estabas incorpóreo por medio de un periódico, ¿cómo es posible usar las redes sociales? Desde el momento en el que tú no estás presente para dar un juicio, ya te estás quitando responsabilidad.
En el momento en el que tú me retiras la responsabilidad de mi expresión, yo puedo hablar de cualquier persona y puedo hablar de cualquier ámbito sin siquiera pensar en una consecuencia, porque no las hay. ¿Cierto? Mis palabras quedan allí, Sí. pero quedan sin mí. No podrán culparme de ello. Puedo deslindar. Es el gran problema de las redes sociales. No solamente es Trump, no solamente es Osorio, es la red en sí misma. Critica las ideas, pero no a la persona. Lamentablemente Trump en sus primeros comentarios no solamente estaba juzgando ideas, estaba juzgando personas. Aquí en México sí se hizo un desmadre. Ajá. Y es más, o sea, me acuerdo que cuando Peña Nieto primero sacó su video de que nada ni nadie está encima de la voluntad de México, te podría decir que es el momento más patriótico que he tenido. Porque vi como que un presidente defender la soberanía y la patria de nuestro país. Tú como estadounidense que no compartes como esas ideas, simplemente las puedes ignorar y ya. Pero tú como mexicano quedas estigmatizado. Y no solo como mexicano, sino como latinoamericano, güey. Tengo entendido que ir a ciertas partes de Estados Unidos, no me consta, ir a ciertas partes de Estados Unidos y hablar español, pues sí es algo mal visto. Para mí hay una diferencia abismal entre crítica y juicio. Es que la crítica La crítica ayuda. Es impersonal. Ajá. O sea, es algo que va directo con la idea, exacto, con el hecho, con el algo, ajá, con lo que sea que sea. El juicio no solo va contra la cosa, sino va contra la persona. Y no solo daña lo que dijo o hizo la persona, sino su moral. Tú eres completamente libre de dar un juicio, pero sosténlo. Decía Stuart Mill, si tú quieres sostener un juicio hacia un tercero, es contra el tercero, pero ya interviene el Estado porque lo estás haciendo público. Es que le era el Estado. ¿Qué censuro y qué no? Las redes sociales se están convirtiendo, también están manejando las opiniones. Pareciera que juega un papel divino. ¿Quién fue la última cosa que nos juzgó de buenos y de malos? Repíteme el nombre, por favor. Sí, dilo. Y no me estoy burlando. Quiero aclararlo. Estaba leyendo una persona. Hay gente que solamente habla críticas negativas. La crítica no es negativa o positiva. La crítica es crítica, es impersonal. Simplemente describe. Para mí la crítica describe. El juicio no solamente describe, el juicio también culpa. Señala. De hecho, también es bastante existencialista. Por ejemplo, Heidegger hablaba de que tú eres un nazi, tú eres un serai. Estás arrojado acá. Y no es culpa de nadie. Pero responsabilízate. Al final de cuentas, lo hayas pedido o no, tú eres responsable de tu existencia. Si alguien te las quiere juzgar, tú tendrás que defenderlas. Y no puedes retractarte. Yo creo que sí puedes retractarte. ¿Pero en qué medida? ¿Crees que siempre? No. ¿Donald Trump puede por ejemplo, retractarse? No, o sea, podría hacerlo, pero no es creíble. Y aparte ya causó daño. Sí, o sea, creo que puede... Porque eso sí es daño. Exacto. Pero a lo que yo me refiero es que creo que puedes hacerlo. En primera, cuando el daño no está causado. Y si está causado, pues es un daño mínimo. O sea, no es lo mismo que yo te llegue a ofender a ti y que te diga, perdón, güey. O también, sí puedes retractarte, pero retráctate después de que hayas sufrido la consecuencia. Sí. Perdón. Voltaire. No estoy de acuerdo con lo que tú dices, pero voy a defender tu derecho a la libertad de expresión. De hecho, después está el segundo caso, solamente lo resumiré un poco, que es el de Café Tacuba, que censuraron su canción de La Ingrata. Hablaré ya no del caso, solamente lo sé para introducir otra forma de expresión, que es el arte. Creo que el arte puede usarse para emitir cualquier mensaje. Deberían de diferenciar entre escribirlo en un cuento y publicarlo en una red social. También, si tú censuras el arte, estás censurando al concepto en sí mismo, ¿no? Es como si censuraran a H.P. Lovecraft, si era un hombre racista. Y lo escribió. Cuentan sus biógrafos que tenía un gato negro al cual llamaba Niggerman. Él se jactaba de ser un hombre, un caballero británico. Y que muchos explican que la raíz del racismo es sentirse excluido de un grupo social. Y hablan de un cuento, no me acuerdo si se llama El Intruso o El Monstruo, algo de él. A grandes rasgos. Pues se relata que un hombre vive en un gran castillo, aislado de la sociedad total. No ha visto a un hombre, a una persona, a una mujer, a un niño en años. Pues cerca del castillo,
pues se da cuenta que hay una fiesta y él decide ir. Cuando especial en el momento en el que va, pues toda la gente se espanta y queda aterrorizada y se va. Entonces él se ve en un espejo y se da cuenta que es un monstruo. Y muchos explican de ahí del que sí era racista. Creció aislado, no tenía contacto con los niños. O sea, se ve. Sufrió episodios de depresión por la muerte de su abuelo, que las influencias más grandes en su vida fue un tipo de subordinación por parte de su tía. Pero supongamos que por arte del destino y de la magia, supongamos que no sé, que Lovecraft no existió en esa, existe la nuestra. ¿Sería correcto que él escriba sus obras? ¿Por qué? Porque el arte es un concepto de un sociólogo, pero no lo puedo citar. Tal vez lo coloque el nombre en la descripción. El arte no solamente es de quien lo emite, porque el arte es social. Tú cuando interpretas una obra de arte, por ejemplo, ahorita que mencionaste la interpretación de muchos críticos de arte, hablando de que fue un reflejo de su racismo interno, la interpretación la hizo a partir de todo el contexto social en el que él vivió. Pero el arte es todo un contexto. El arte a la vez es un reflejo de la sociedad de quien escribe. El arte es de todos. Y es de quien influyó al autor para que lo escribiera. El arte nos puede ayudar para identificar el problema. Imagínate sin censuras a lo pinche dicción que tengo bien culera. Imagínate si censuras a Lovecraft. Me ríe del hecho censurar. Si te lo pasas censurando por todo el tiempo posible, nunca aceptarás el problema del racismo. Es cierto, nunca entenderás que ahí está presente porque siempre te la pasaste censurándolo. Lo negué y dejé que creciera. Era una crítica en la cual decía que los Simpsons no era que predijeran cosas. Simplemente que en la cultura occidental pues no se han solucionado los problemas desde el 85. Exactamente. Sí, tienes razón. Quisieron censurar a los Simpsons porque nos da con la realidad. En vez de censurarlo, úsalo para que te des cuenta de que ahí está. O sea que es la expresión máxima de que hay un problema. Y si lo censuras, estás censurando el problema. Niegas su existencia, sí. Sí, lo invisibilizas, tienes toda la razón. Si las palabras de Donald Trump las hubiera escrito en verso, ya. Creo que no, porque para mí el arte lleva un sistema. Puedo decir que los comentarios de Donald Trump son artísticos. Que son un máximo esplendor de la cultura contemporánea. Y creo que se nota la diferencia entre el cuento de Lovecraft a las palabras de nuestro queridísimo Donald Trump. Ojalá nos escuchen. Sí, escúchanos, güey. Patrocínanos también. Sí. Necesitamos un equipo, güey. Sí. No, imagínate que fuéramos del equipo de Donald Trump. Si primero nos estaríamos grabando aquí. Es más, no estaríamos haciendo un podcast, te apuesto que nos grabarían hablando. Al siguiente nivel. Un noticiero. En busca de la libertad de expresión. Con el arte no aprendes nada. El arte exige de ti para que lo puedas interpretar. Está bonita tu plan. Eso fue un buen fin. Creo que nunca te pregunté. ¿Qué nunca me pregunté? ¿Cómo pasaste tu año nuevo? ¿Mi año nuevo? Ajá. Con mi familia. Sí, con tu familia. ¿Tú también, no? Sí. Perfecto. Tuve la dicha de estar con mi familia. Fue un año muy raro. Yo podría decir que me benefició. Me ha afectado subliminalmente y creo que apenas están dando como que las primeras muestras. ¿Las afecciones? Ajá. No sé qué tan beneficiado puede salir de una crisis sanitaria mundial. Tenemos la libertad de grabar esto pues porque no hemos padecido, Pero pues el día que te digan, güey, Richie, está malo, cuídate. Pero en conclusión podría decir que este pinta para ser un buen año. ¿Por? Tengo ese... No es esperanza, tampoco esa intuición, siempre me siento tranquilo, sé que estoy encaminado. Al menos este año, ya el siguiente, no sé, pero no me gusta planear porque siento que... porque planeas algo y todo sale mal. Sí, es que exactamente a eso me refiero, pero no sé cómo decirlo. O sea, siento que puedes planearlo y que todo te va a salir al revés. Pero siento que este año este año sí voy a ir por la derecha. ¿Crees que no habrá obstrucciones en tus propósitos? En mis propósitos. Quiero mejorar mis hábitos de salud y me he dado cuenta que tengo una mala salud. Es lo básico, ¿no? Que te dicen desde el quinto.
Comerme bien, tomar agua, practicar ejercicio. Me daré la tarea de buscar. Yo también he tenido la idea de ser un hombre ejercitado, pero no lo haré. Para otro año. Sí, tal vez. O sea, Pero sí lo haré. O sea, tampoco busco ser un hombre mamadísimo. No, O sea, nada más buscas quiero sentirte bien. Sí, o sea, tener buena salud, o sea, Sí, el ejercicio poder te correr y no ayuda a cansarme. sentirte bien. Tener condición física. Puedes ir al gimnasio sin pretensiones. De ponerme mamado, nada más quiero tener buena salud. Es un buen propósito. En algún punto de mi vida fue el gimnasio. Sí, me platicaste Sí, la duré- experiencia. ¿Sabes? O sea, antes sí me gustaba ir al gimnasio, pero empecé a desvelarme. Podría darme el lujo de culpar a alguien de mis desvelos, pero siento que eso ya es muy... Sí, me culpo a mí mismo de mi conejo sería del tamaño de tu cabeza, entonces... Creo que ya tu conejo es del tamaño de No, de la cabeza una rata, yo creo, de una mosca. Dejar de mentir. ¿Mientes mucho? Sí, más de lo que debería. Sí. Más de lo necesario. Sí, me cuentan, oye, ¿qué hiciste el sábado? Y me voy a decir, pues hice tarea, digo, me fui a las ramas. Pues es un ejemplo muy estúpido, pero que esa necesidad tiene un nombre. Tienes la tendencia a hacerlo, ¿no? A mentir. Por la incapacidad de no poder mentir, o sea, no tengo esa capacidad. Ajá, pero tú no lo haces por beneficio. No, a veces sí, pero no siempre. Pero mi vida académica ya este año en la universidad, me siento tranquilo al respecto. Yo no. Es mi propósito. ¿Sí? Sí. No sé por qué, porque tampoco es que pase la gran catástrofe si no me llegara a ser admitido. Pero quisieras. Es sencillo que te generen metas y las aceptas porque tal vez tú no tengas metas. Sí. Hasta inclusive puede que el no ser admitido en la universidad me genere una contraposición con la realidad. Bueno, yo creo que en nuestro contexto sí es necesaria. Sí lo es. Sí. Pero el próximo año forzosamente. Te puedes hacerlo en 5 años, o sea, no hay bronca. A eso me refiero. Sí, o sea, da lo mismo si entras a los 17 o a los 25 o a los 30. Nunca es tarde para aprender. Acepto que es como un santuario. Sí. El grabar. Como que marco el fin de mi semana. Crea una atmósfera bastante serena. Sí. Me gusta estar haciendo. Sí. Hola. Mis propósitos suelen ser bastante a corto plazo, ¿sabes? ¿A corto plazo? Lo idealizo el lunes para cumplirlo el jueves. Yo debo de viajar a ciertos países. Los míos son el jueves. Haré mis tareas atrasadas. Sí. Son a corto plazo. El propósito de los calendarios. Aunque muchas personas digan que el que empiece un nuevo año no cambiará tu vida radicalmente, o que no de la noche a la mañana tus problemas se terminarán simplemente porque el universo ha decidido conspirar a tu favor. Al ser una convención social, evidentemente tiene una operatividad en tu vida. Prefieres empezarlo un lunes porque sabes también que el lunes empezará la jornada laboral. Porque no puedes empezarlo un domingo cuando estás consciente de que es tu día de descanso. Muchas personas planean al inicio de quincena porque saben que pueden contar con el dinero. Porque todo cambia en un fin de quincena. Sí. También cambia los otros días, pero te da certidumbre como la escuela. Empiezas el lunes, entonces si empiezo el lunes, puedo empezar también el lunes. Una propuesta personal. Deberíamos de grabar el lunes, pero fíjate también cómo lo dejamos el viernes, no porque el viernes cambien las cosas de la noche a la mañana, porque está planteada la agenda, por lo menos nacional, el viernes es el primero de los días de descanso, ¿no? ¿Que tienes tiempo libre? Nosotros podemos hacerlo el día de hoy. La convención social tiene su operatividad y nosotros nos debemos adaptar a ella. Por lo mismo yo hago mis tareas de lunes a viernes, de lunes a jueves, perdón. Porque si no las hice de lunes a jueves, menos las voy a hacer en mi día de descanso. Yo tengo un problema contrario. ¿Por qué? Tengo que ser más los fines de semana. Todo tipo de responsabilidad la aplazo para el fin de semana. Es tu descanso y tú sabrás en qué usarlo. Sí, es necesario. El calendario es necesario. ¿Eh? Sí. Creo que tienes que tener un orden. Pero de esa manera. Sí. Cuando tú instituyes como el calendario, ¿por qué la escuela de 7 de la mañana a 1 de la tarde? ¿Tiene relación con el horario laboral? Sí. Además la escuela instituye al alumnado a cómo funcionar como en la sociedad.
Es por eso que desde niños se les empieza a juzgar de que si él no está limpio, de que si él no se hace responsable de su tarea. No está puntual. Exacto. Porque ese si horario de 7 de la mañana hasta otras horas lo tendrás toda tu vida. Exacto. Aunque coincide con el horario laboral y con el horario escolar, y aunque es evidente que esa es la razón, al ser tan constante, todos pensamos que es la manera correcta. Si tú no duermes en la noche, es tu problema, y es un problema. Sí. ¿Puedes dormir en el día? No. La melatonina la generas en la oscuridad, sí. O sea, estés durmiendo o no, la melatonina con la oscuridad tiende a generarse. O sea que es indiferente a si yo estoy dormido o despierto. Sucede. Y si es de noche y estoy en un cuarto luminoso. Supongo que no. ¿Y sabes por qué? Porque por eso las pantallas de los celulares detienen el proceso de la melatonina. Del sueño. Entonces sí tiene que ver con el entorno específico. Tengo que ser oscuras. Ajá. Y los horarios han cambiado. Evidentemente es un problema porque al no poderlo hacer en otra parte del día, te causará daño. Yo no duermo en la noche, ya no dormí en todo ese día porque el otro día tengo que levantarme para alimentar a mis hijos. Se vuelve un problema por el mismo sistema que no te permite dormir a otra hora del día. Tu responsabilidad, ¿no? Ajá. Antes de que la pandemia empezara, sufría de insomnio. Estaba completamente desganado. Llevaba 2 semanas durmiendo mal. Cuando vino la pandemia y las clases se cancelaron por un tiempo, seguí sin dormir en la noche, pero vi que en el día tenía sueño y en el día me podía dormir y ya no me sentía mal. Se estructuró tu sueño. Ajá. No es necesario ese horario, porque en el sueño estás en la atmósfera. Es lo mismo con el sonambulismo. No puedes salirte de allí. Creo que me dormí a las 9. No mames, Sí. Eras niño correcto. Sí, ¿Por qué? Así me educaron. Pero me he dado cuenta que mientras más pasa el tiempo, más me duermo tarde. Cuando entré a la secundaria empecé a dormirme ligeramente más tarde. Pero cuando entré a la preparatoria, el primer semestre sí me dormí temprano, me dormí como a las 12. Pero se acabó el primer semestre y me empecé a desvelar. Las enfermedades te las causan otros seres. De manera indirecta o directa, como indirecta, quieran llamarla, pero te las causan. Sí, de manera indirecta. Es como cuando cambian el horario en octubre. Es por las empresas. Sí. ¿Dónde compraste tu playera? Se la compró un amigo. ¿Te la compró un amigo? Se la compré. ¿Tú a él? Sí. ¿Y por qué? Porque se la compré. O sea, él me la vendió. Va. Sí. ¿Tú ves los Simpsons? No. Ya he visto muy pocos capítulos. Cuando Homero no va a la iglesia y se muere. Y que se encuentra con Dios. Cuando Bart vende su alma. ¿Te gusta ese episodio? Sí, se me hace muy interesante. Es hermoso. De cómo le da un papel a Milhouse, ¿no? Y que ya no puede. O sea, que el aire. ¿Cómo se llama? Cuando se empaña el vidrio, cuando está respirando frente, que ya no puede hacer ni eso, o sea, que la gente lo ignora y que va con Milhouse y dice, por favor, devuélveme mi alma. Sí. Me hace muy gracioso. Sí, yo he visto muchos episodios de Los Simpsons. Sí, es cierto que Homero engañó según yo sí, que entra a su empresa y... Margo. Ándale. Sí, según muchas personas por el final del episodio, No engaña. cuando La engaña. Marge aparece con un vestido igual al de Margo, infieren que es porque Homero sí se acostó con ella, pero quería no tener culpa propia, imaginándose a Marge, ¿no? Sí. Pero yo pienso que no. Yo pienso que nunca le engañó. Creo que sí. Sí le engañó, güey, o sea... güey, ni los has visto. Ay, ¿eso qué? O sea, ese capítulo sí lo vi, sí le engañó, güey. Ay, pero ¿por qué? Pues porque se la imaginó, güey. ¿Qué se imagina? Amar, tú mismo lo dijiste hace rato, No, o sea... yo no dije que no, dije que muchos argumentan. Es mi argumento. Pero él no se la imaginó. Ya, entonces, ¿qué? ¿Era ella? Era ella. Apareció mágicamente. No apareció mágicamente, Se pero transformó. pasó el tiempo. No es que pasó el tiempo, fue en el mismo instante, claro que la sí. escena haya cambiado. ¿Tú cómo sabes la continuidad de las escenas? Es clara. No es clara. Es clara. No. Es clara. Pero después de ese capítulo ya no vuelve a aparecer Margo. Jamás. Entonces, Que no, porque también es que no has visto la serie, porque en la serie hay personajes que de repente aparecen y nunca vuelven a aparecer jamás. porque se mueren. No se mueren. Sí, como por ejemplo, ¿cómo se llama? Porque sí aparece, pero de fondo. No, sí, se mueren. No, Es no una puede cosa, aparecer una de cosa es el fondo. fondo y otra persona es un personaje que está ahí.
Es Ahí como... está en el fondo, pero No, no estuvo en el... teniendo Güey, no es que no está en el participación, pero fondo. está Tuvo ahí. participación, Margot tuvo participación, Ajá, güey. pero en otros episodios más adelante no tiene participación, Pues pero sí aparece. Porque Margot la Pero sí mató, güey. aparece. Sí, ¿La qué? sí le ¿La engañó, mató? yo creo, güey. Sí le engañó, No le güey. Que sí le engañó, engañó. güey. No le engañó. Yo no me acuerdo que una vez en internet leí que esta Marge lo había engañado, no me acuerdo. De hecho, en la serie hubo una época en la que Homero le pagaba la universidad a Marge. Ujú. Y él conseguía el dinero trabajando en un empleo de cuidar niños en un parque y los niños lo pateaban. Ya después empieza a tener un noviazgo con su maestro. El profesor con el que anduvo le dijo, él no te deja, pero le estaba pagando a la universidad. Y eso sí pasó, sí es un episodio. ¿Sí? Que muchos dicen que no debería de contar ¿Por porque qué? afecta la continuidad de la serie. ¿Por qué le afecta, güey? Si al final tienen hijos. Ah, porque se supone que en esa época en otros episodios se había establecido que ellos ya vivían juntos en un departamento. Es como Bob Esponja que cada Cambia. capítulo contradice. Ajá. Cuando ya la serie tenía mucho tiempo de ser transmitida, empezaron a contradecirse ellos mismos. Entonces yo creo que cuando pasa eso debería de anonarse el hijo. ¿Verdad que Sí, o sea, cuando pasa eso simplemente es un trama que pasa en un tiempo definido y que puede contarse de diferentes maneras. No es lineal. O sea, cuando sucede eso... todo sucedió? Sí, sucedió y no sucedió. Digo, no me causa Pero la la misma euforia a realidad mí. es que es una comedia de situación. Exacto. Comenten lo que quieran en YouTube, porque recuerden que el episodio lo tienen que escuchar en YouTube, Nadie lo va a escuchar. no en otras plataformas pretenciosas. YouTube es más pretencioso todavía por intentar ser alternativo. 15 personas. 20, Ay, no tiene 20. güey. 20 con 27 en ancho, 28 personas en ancho. 28. 15. 15 visitas. Y... Ah, no, 18. 18, Ningún like, ningún comentario. No, comenten, no sean culeros. Si lo van a ver, comenten algo. Bonita noche, día, tarde, o lo que sea. Comenten a qué los escuchan y qué sienten al escucharnos. Adiós.